Bendiga. Amén. Bueno, aquí se van a sudar más. Antes de empezar, quisiera saber cuántas personas les gusta participar durante uno está predicando. ¿A cuánto les gusta? Levanten la mano. Levanten la mano. Dayana, Andy, Bebé, Manaleli, Pini, Master, Mano Kelvin. Bueno, déjenme decirles que ¿cuántos tienen la Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Bueno, los que trajeron Biblia, vamos a ver, hermana Helen, Gloria a Dios. téngame listo, Lucas 11:1. Gloria a Dios. Bebé, bueno, le decimos bebé al hermano que está ahí, por los que si acaso no les parece raro. Hermano Hernán, es el apodo que tenemos de él. Hermano Hernán. Mateo 6:6. Andy, Hechos 2:42. Vamos a ver, hermano, ¿se trajo su Biblia? Aquí la vamos a poner entonces para que me lo lea. Mateo, perdón, Hechos 2:42 de Andy. Mateo 6, del 5 al 8. Ese tenerlo listo para mi hermano. La hermana Jocelyn, prepáreme Mateo 18. Mateo 18, del 19 al 20. Sí, tengo otra versión de... Vanessa, Hebreos del 4 al 12. Miren, hermano, me va a hacer una repartición de Después de mí, citas que la bíblicas paso que mi esta. respeto, man. Ah, sí, también. Segunda de Timoteo, Jocelyn 1. Jocelyn, segunda de Timoteo 3:16 al 17. Mana suya, papá, no se me escape. Primera de Timoteo 1 al 8. Y así vamos a estar, Benito. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, primeramente. Amén. Hoy vengo a hablarles acerca de algo que todos sabemos. Es algo que todo el tiempo escuchamos, que todo el tiempo se nos predica. Y puede decirse como que un poco más de lo mismo, pero el Señor, pues, no sé, me inquietó a predicar de esto. De hecho, yo tenía una prédica ya establecida, pero se me cambió el día de ayer. Estaba viendo el en vivo en TikTok, que no tengo TikTok, pero compartieron un enlace y muy bueno para qué. Lo que recibí ayer, tanto que el Señor me habló que dije yo, esto era lo que necesito. Y como la palabra del Señor dice, predicador que predicas, predícate a ti mismo. Entonces dejé que me calara a mí, que me doliera a mí lo que me estaba diciendo, que me apuñalara y me hiciera sangrar para poder compartirlo. Y el tema de hoy, pues, es aquello que me está acercando a Dios constantemente. Es lo que me acerca a Dios. Es como una interrogante, pero a la vez no. Entonces, lo que me acerca a Dios. Y uno se pregunta por qué uno se acerca a las personas. Porque uno se acerca a Dios, porque uno se acerca a un amigo, porque se acerca a varias personas. Y es que para crear una relación es necesario, tener cosas en común. Es necesario que ambas personas quieran acercarse también, la una a la otra. Y pues hay cosas que lo acercan a uno a Dios, tanto como hay cosas que lo alejan a Dios. Entonces vamos a empezar por esas, como dicen las malas noticias, lo malo. A veces, normalmente, como punto número 1, no sabemos cómo acercarnos, ¿verdad? No sabemos cómo acercarnos a Dios. Y una de las cosas que yo había cometido, que me caló, que me dolió, es que para acercarse a Dios, para crear una relación con Dios, hay que saber hablar con Dios, ¿verdad? Hay que saber orar. Entonces, a veces no sabemos orar y es por eso que no nos acercamos a Dios. Entonces, ahí es donde entra la primera cita bíblica. Nuestro primer participante, ¿quién es?
Lucas 11 al 1. 11, 1, perdón. ¿Del 1 al cuál? Solo al 1. Ok. Sí. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Da curiosidad, ¿verdad? Porque los discípulos todo el tiempo pasaban con Jesús, todo el tiempo. Jesús oraba constantemente. Y ellos normalmente recibían enseñanzas de Jesús. Pero vinieron ellos y le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Cualquiera que hubiese escuchado esa pregunta hubiese dicho: uy, viene el discípulo de Jesús, ¿cómo es que está preguntando que le enseñen a orar? Y es que normalmente nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y ahí está Jesús al rescate para enseñarnos cómo orar. El que todos lo sabemos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El ejemplo que Dios nos dio para orar. Primero hay que agradecer, primero hay que darle gloria al Señor, después darle gracias por los alimentos, y así sucesivamente tiene sus pasos, ¿verdad? Esa oración. Y también para eso, ya que Jesús enseñó una oración individual, Él enseñó la oración en la que nosotros oramos y nos presentamos al Padre, primero, pero individualmente, ¿verdad? Porque se debe aprender que para cada oración hay una situación, ¿verdad? Ahí entra la segunda cita bíblica. Dice, pero cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Gloria a Dios. Dice, cuando ores, entra a tu cuarto, métele llavín, arrodillarte, ponete una buena canción de adoración y ora. Ora. Humíllate ante el Señor, acércate a Él, y Él, que mira tu corazón, que mira esa entrega que estás dando ahí en tu cuarto donde nadie sabe que estás orando, Él te va a recompensar en público. ¿Por qué dar este ejemplo? El mismo Jesús fue que lo dijo. Porque Él ya les había enseñado a ellos, bueno, te voy a enseñar a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. De ahí viene y dice: ustedes cuando oren, métanse al cuarto a orar. Ahí es donde empieza la relación con Dios. Eso es lo que nos acerca a Dios. Cuando sabemos en qué lugar se debe orar. Ahora, la segunda cita. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Es ahí donde entramos nosotros, la iglesia. Oración grupal, ¿verdad? La segunda cita, Mateo 6, 5 al 8. Usted me la va a leer de aquí. Perdón, que yo no sé leer, pero lo voy a invitar a mi hijo. Disculpe. Él me la puede leer, por favor. Ok, está bien, hermana. Sí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre Padre que ve lo que en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, gracias hermano, gracias. Dice este versículo resumido: no sean protagonistas en las oraciones, no sean ustedes los protagonistas. Cuando oren en público,
¿verdad? En una oración grupal, lo menos que debe haber es yo, o dirigirme a las personas en oración. La oración es comunicarse con el Padre y conectarse con Jesús, por medio de Jesús, perdón, conectarse por medio de Jesús. Entonces, cuando uno ora en público, el motivo del orador debe ser guiar a las personas a entrar a la presencia del Señor en una sola oración. Entonces, para eso las personas tienen que estar conectadas con el motivo de la oración. Entonces dice, perseveraban en la fe, perseveraban en esto, como en el día de Pentecostés, cuando Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos perseveraban con ese propósito en particular. Entonces ellos se reunían en la iglesia y oraban con el motivo y el propósito de cuándo vendrá el Espíritu Santo. Entonces ellos oraban sabiendo por qué oraban. Entonces toda la oración de todas esas personas estaba conectada porque oraban por un mismo propósito. Entonces iban a la iglesia y se acercaban a Dios por medio de la oración, porque cada uno de ellos estaba conectado con el propósito de la oración. Y a veces pensamos, y yo lo pensaba, pero es el libro que me caló, que la oración grupal es más eficaz, como que es la que más da frutos, da más resultados. Y la oración realmente es cooperar con Dios para que Él haga el plan, ¿verdad? Para que Él continúe con su plan. Y esa idea que la oración es más efectiva para mover la mano de Dios se viene del versículo Mateo 18, 19 al 20. ¿Ustedes van? Ok, del 19 al 20. De 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén, ¿verdad? Sabemos esa palabra, la hemos arrebatado y la hemos hecho nuestra, ¿verdad? Muchas veces. Pero les hago la pregunta, ¿qué hay antes de ese versículo? ¿Qué habla antes de esos dos versículos? Bueno, así estaba yo no sabía tampoco. Entonces yo me puse a leerlo y realmente me di cuenta que al momento que... ¿Quién le dijo esto? Al momento en que se dice esto, están hablando acerca de un hermano que ha pecado, como un ejemplo, ¿verdad? Cuando tu hermano ha pecado, tú exhórtale. Si no hace caso, trae 2 testigos. Exhórtale con ellos 2. Si no hace caso el muchacho, preséntaselo a la iglesia. Con 3 testigos. Si ya de perdido el muchacho ahí con la oración, no hace caso, ni modo, no quiso. Pero, ¿por qué dice esto Jesús? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, o sea, orando por la disciplina del que pecó, yo voy a escucharles. No significa que la oración esa va a ser más, ¿cómo se le dice? Más fructífera o más poderosa porque estén 2 o 3 reunidos. Significa que con ese propósito en específico Jesús dijo esas palabras debido al contexto, ¿verdad? Debido al contexto de esa cita bíblica, es que normalmente decimos nosotros, no, entonces mejor que ore el pastor por mí o mejor que oren los hermanos por mí. Cosa que está bien, muy bien, ¿verdad? Pero deberíamos de borrar eso, porque yo tenía eso ahí, de que cuando oren en grupo, yo sé que voy a tener, va a ser respondida mi petición. Cuando la oración del justo puede mucho, y cuando Jesús nos dijo y nos enfatizó, cuando oren, preséntense en lo secreto, ahí, en lo íntimo. Cuando oren en grupo, sepan que van a orar por una razón específica, como de que el Señor vuelva a despertar la iglesia como antes, ¿verdad? Aparte de eso, de no saber orar a veces,
es no saber cómo leer la Biblia. Otro, ¿verdad? Otro que me sacó un brazo con ese machetazo que me dio. Hebreos 4:12, ¿quién lo tiene? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Cuántos saben el versículo? ¿Cuántos lo han escuchado? Ay, me olvidé. ¿Cuántos han escuchado eso? De la mano, todos, ¿verdad? Todos en nuestros grupos, en la iglesia, en donde sea que recibamos palabra del Señor, hemos escuchado este versículo. Porque la palabra del Señor es como una espada de 2 filos, un machete de 2 filos, ya saben. Entra y cuando sale también corta, ¿verdad? Y me estaba poniendo a pensar, ponete a pensar, me estaba poniendo a pensar, digo yo, bueno, cuando uno predica normalmente uno busca qué le va a incomodar al hermano, qué versículo le va a cortar al hermano y le va a llegar hasta los tuétanos y lo va a hacer tucos, como dicen. ¿Qué puede ser? La cosa es que cuando uno no se da cuenta, ¿va? Que el versículo mismo le está diciendo lo que está pasando cuando usted lo está leyendo. ¿Qué está pasando? Porque la palabra del Señor es como una espada. Es una espada de doble filo. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos habla por medio de la Biblia. Abro la Biblia y empiezo a leer. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué creen ustedes? Si es una espada de doble filo, me está metiendo a mí. Ahorita Dios está usando la palabra para darme a mí. Y si no me corta, si yo no siento esa incomodidad, significa que esa palabra no es la que necesito recibir. ¿Verdad? Porque hemos leído el versículo como es la espada del Señor. Entonces cada vez si viene un ladrón, dice Dios que no robarás. ¿Tenés? Y entonces no me va a robar porque estoy usando la palabra del Señor, ¿verdad? Pero a veces creemos que no aplica para nosotros lo que estamos leyendo. Y cuando leamos para predicar o para lo que sea, la palabra de Dios primero nos tiene que cortar a nosotros. Porque es una espada de doble filo. ¿Verdad? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dice, porque toda la escritura es inspirada ¿por quién? Dios. Por Dios, ¿verdad? Por nuestro Padre Celestial. Quiere decir que si es inspirada por Dios, ¿verdad? Solo aquellas personas que Dios les ayude pueden entender la Biblia. Entonces, uno va a acudir ¿a quién? Al que le inspiró. Al que inspiró la historia. Digamos que tengo curiosidad de algo. No entiendo esto. Qué barbaridad, este versículo me tiene mal. O un libro. No entiendo qué pasó, o qué pasó con la historia, o continúa. ¿A dónde vamos? Al autor. Le decimos, hey, ¿cómo es la historia? Continúa, se mueren al final, no sé, no entiendo. Uno va normalmente a la fuente de donde salió lo que estamos recibiendo. Entonces, para leer la Biblia, necesitamos también inspiración de Dios, ¿verdad? Por eso ahí el problema del contexto. Porque a veces, como no sabemos cómo acercarnos a Dios, sabemos que Dios nos habla por medio de la Biblia, entonces venimos y a veces no está mal, acudimos a las personas que saben más de la Biblia, está muy bien. Pero hay que acudir primero a aquel que nos va a inspirar para entender la Biblia. Primera Timoteo 1:8. ¿Quién lo tenía? 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Legítimamente. Amén. Entonces énfasis en legítimamente, ¿verdad? Sabemos que la ley es buena, ¿verdad? La ley, o sea, la palabra del Señor.
es muy buena. Pero normalmente no la usamos legítimamente, no la usamos bien. Y ahí el problema. Porque después dice en ese versículo de que la ley no es para el justo, porque el justo está bien, ¿verdad? Está haciendo las cosas bien, sino que es para esto, para el que hace esto, para el que hace las cosas malas. Para él es la ley. Así dice ese versículo, si lo siguen leyendo. Entonces normalmente usamos que vamos a usar un versículo para la congregación, para que les duela. Usar la ley para que les duela. Cuando normalmente nosotros, los que venimos a la iglesia, queremos hacer las cosas bien. Somos proclamados justos. Entonces, el hecho de que estemos en este lugar, hermanos, quiere decir que queremos ser justos, que queremos ser santos, que queremos ser mejores, ¿verdad? Entonces, cada vez que usemos la Biblia, usémosla con el sentido correcto, legítimamente. Usar la ley para cuando se debe usar la ley y usar la palabra para la iglesia cuando se debe usar la palabra para la iglesia. Por eso el Señor deja bien claro y partido en dos lo que es la Biblia, ¿verdad? Bueno, no fue el Señor en sí, fueron las personas, pero Dios siempre inspira para que hayan cambios en la palabra del Señor, ¿verdad? Mateo 4, 3 al 6, ponen. 4, 3 al 6. Ok, dice: y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Aquí lo que quiero enfatizar es este versículo, el 6. Vino el diablo y le dijo: escrito está. Wow, el diablo lee la Biblia, el diablo se la sabe. ¿Y qué hizo el diablo acá? Bueno, como la Biblia, la palabra de Dios es una espada, ¿qué voy a hacer? Lo voy a atacar. Si le uso la Biblia, no va a poder responderme. Entonces, ¿qué vino Satanás y dijo: bueno, escrito está, a sus ángeles mandará, mira, tenés que cumplirla, porque está escrito. La usó mal, ¿verdad? El diablo la usó para su propia concupiscencia, para su propio propósito, el cual era que Jesús cayera ante la tentación. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se defendió con qué? Con la misma palabra del Señor. Y esa historia pues nosotros ya la sabemos, ¿verdad? Y Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El siguiente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros somos capaces de discernir del bien con el mal. Entonces nosotros podemos discernir cuando se está usando la palabra para bien y cuando se está usando la palabra para mal, ¿verdad? Sabemos, porque Dios nos ha dado el discernimiento como ya gente madura de saber: no, esta palabra la están usando para que yo me sienta mal, cuando el propósito de la palabra es redimirlo a uno, es redarguir. Creo que con esa palabra me cuesta. Y más que todo para exhortación. Para eso es la palabra, para guiarnos, para decirnos: estás actuando mal, tienes que hacer este paso. No para atacarnos, sino para, ¿cómo se le dice a esto? Edificarnos. Entonces nosotros sabemos discernir, ¿verdad? Para ir avanzando rápido, otra cosa que nos aleja de Dios es que entristecemos al Espíritu Santo.
Efesios 4:30, esta vez un voluntario, a ver quién quiere. No, ¿cuál voluntario? Edgardo. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Una idea, hermanos, que tengan ustedes como para entristecer al Espíritu Santo, ¿cuál sería? ¿Alguno de ustedes? La saben. ¿Cuál sería? Bueno, Leslie, ¿qué cree usted que entristece al Espíritu Santo? La desobediencia. Ajá. La apoya a ella. La maldad. Ajá. ¿Qué más creen que entristece al Espíritu Santo? La falta de amor. Pero hay una cosa en específico, que es con la que todos nacemos. El pecado. Amén. Eso entristece al Espíritu Santo, ¿verdad? El pecado, la abundancia de pecado, porque bien lo dijo Jesús, no podemos servir a dos señores. O servimos al uno y detestamos al otro, o viceversa, ¿verdad? No se puede. Entonces la luz con las tinieblas nunca van a contestar, ¿verdad? Ahora, 1 Tesalonicenses 5:19. Yo les dije que era un bombazo, les cito, ¿no? Aguántenme. Esta me la va a leer Kelvin. 1 Tesalonicenses 5:19. Ya lo vi, Alan. Yo también me la leo. Ya le tengo uno. 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Amén. Sencillo. No lo apaguen, compañeros. ¿Dónde lo encendemos? Ajá, exacto. ¿Qué otro lugar encendemos el Espíritu? Leyendo la Biblia. ¿Dónde más encendemos el Espíritu? Adorando al Señor. ¿Dónde encendemos el Espíritu? Oración. En oración, viniendo a la iglesia. Y todo lo que ustedes dijeron, así se enciende el Espíritu Santo. Ayunando, orando, leyendo la palabra del Señor. Así se enciende el Espíritu Santo. Porque el pecado aleja al Espíritu Santo. Ahora que sabemos qué es lo que nos aleja de Dios, podemos saber qué es lo que nos acerca a Dios. ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? ¿Verdad? Ya voy a terminar, hermano, no se preocupen. ¿Qué es lo que me acerca a Dios? Hebreos 11:6, hermano Alan. Si no, ahí está en el data. Pero sin fe es posible agradar a Dios. Imposible. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya, que es galardonador de lo bueno, de lo que le gusta. Amén. Así, exacto. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando oremos con fe para agradar a aquel dueño de todo, que tiene tiempos perfectos para que nos dé las cosas a su tiempo, ¿verdad? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Orar con humildad y con genuinidad. No sé cómo se dice. Genuinidad. Se me va esa palabra. Se me va el wifi en eso. Aceptando la soberanía del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Con un arrepentimiento sincero. Así nos acercamos al Señor. Les voy a dar el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Algunos me dicen Pedro, a mí también. Les voy a dar el ejemplo de Pedro. Este muchacho vino y negó a Jesús 3 veces. Anduvo con Jesús todo el tiempo antes de que lo agarraran y lo fueran a matar. Pero antes de eso, él era bien fiel. Incluso caminó sobre el mar. Fue el único hombre, aparte de Jesús, en caminar en el mar. Qué privilegio, ¿verdad?
Pero aún así negó a Jesús. Lo negó 3 veces por miedo. Cuando Jesús volvió, después de los 3 días, y resucitó en poder, Pablo volvió. Mejor dicho, no, Jesús fue a buscar a Pablo y Pablo estaba pescando otra vez, porque uno vuelve a lo mismo otra vez. ¿Ah? Pedro, perdón. Pedro, Pablo de la mar. Se me vienen esas canciones. Y Pedro, gracias Andy. Pedro estaba pescando otra vez, estaba otra vez en el pasado. Jesús volvió y le dijo: Pedro, venite, si yo te quiero, muchacho. Me negaste, pero yo sé que me amas, así que te lo voy a preguntar 3 veces, así como me negaste 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, Dios te ama. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Sí, Señor, tú sabes todo. Entonces apacienta mis ovejas. Acepto tu arrepentimiento por las 3 veces que me negaste. Te pregunto 3 veces si estás arrepentido. Y él dijo que sí, ¿verdad? Y por eso él pudo acercarse de nuevo a Dios. Entonces cuando cuando sintamos que nos apartamos del Señor en un momento dado, cualquiera que haya sido el error, cualquiera, hermano, Dios siempre nos va a aceptar cuando volvamos, si nuestro arrepentimiento es sincero. Te va a preguntar: ¿me amas? ¿Y tú qué le vas a decir? Sí, Señor, yo te amo. Y Él va a aceptar. No importa, va a olvidar tu pasado y lo va a echar al mar. ¿Qué otra cosa? Siguiendo firmemente lo que dice la palabra del Señor. Eso quiere decir obediencia. ¿Qué otra cosa? Con ayuda, usando correctamente la Biblia, leyéndola correctamente, diariamente, o como ustedes sientan, o como sientan el gusto, ¿verdad? Dios habla con nosotros de manera bien personal, bien individual. Cada uno tiene su tiempo para orar y para buscar la palabra, ¿verdad? Con ayuda del Espíritu Santo. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Bueno, que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Entonces procura con diligencia usar la palabra, ¿verdad? Usarla bien. Usar bien esa palabra del Señor. Siempre procura eso. No usarla mal, no usarla para contienda, usarla siempre para el bien. Porque así te acercas al Señor. El Señor se acerca a ti y no se aleja. Una búsqueda individual y en secreto. Eso es otra cosa que nos acerca al Señor. Otra cosa que también nos va a acercar a Dios es quitar toda esa vanagloria que en su momento se vino a nuestra vida, ¿verdad? Quitar el yo y hacer más famoso a Jesús. Eso nos va a acercar al Señor. Hacer famoso a Jesús en nuestras prédicas, en nuestras oraciones, en nuestras pláticas. Él debe ser el más famoso en cada una de las cosas que nosotros hagamos para Él, ¿verdad? No tiene que haber un yo, y si va a haber un yo, que sea como testimonio. No diciendo: yo fui el fuerte y por eso sobresalí de esto, sino Jesús me hizo fuerte y me ayudó cuando yo era débil, ¿verdad? Eso nos acerca al Señor, ya que es el único digno de alabanza. Así que todo lo que hagas, todo, déjalo en secreto. Si le predicaste a un hermano, deja que sea el Señor que te ponga en alto. Si fuiste a dar comida a los más necesitados, deja que el Señor te ponga en alto. Porque la obra debe ser con el sentido de alabar a Dios y no a los hombres. No le vaya a pasar como Moisés, ¿va? Que vino este tipo y Dios le dijo: de esta piedra va a salir agua. Yo voy a hacer que de esa piedra salga agua para que ellos beban. Pero Moisés se malió, agarró un palo y le pegó a la piedra. ¿Qué mamba?
y no le salió agua. Le pegó otra vez y ahí sí le salió agua. Vaya, ya les di agua, dice. Y se enojó. Moisés era liado, era bien enojado. Se enojó y el agua salió porque le pegó. ¿Qué le dijo Dios? Bueno, no va a entrar a la tierra prometida, muchacho, por andar de egocéntrico. Su castigo. Tenga. Porque le robamos la gloria al Señor a veces. Y eso hace que no entremos en las bendiciones que Él nos da. Y ya como el último versículo, el último, Juan 5, 31, 32. Así como dijo Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Sí? ¿El otro? Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, refiriéndose a Dios, ¿verdad? Si yo doy testimonio de mí, dijo Jesús, el que podía hacerlo, ¿verdad? Él podía hacerlo. Si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Evítense, para acercarse a mí, evítense eso, la vanagloria, porque si no, no se van a acercar a mí. Va a ser difícil que se acerquen a mí, porque ustedes se están alabando, entonces yo lo voy a dejar ahí, voy a hacer un paso atrás, porque al parecer son ustedes los que están haciendo todo. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Que otro da testimonio de mí, que sea otra persona que diga, uy, la hermana Heidi, qué bendición es cada vez que ella habla, ¿verdad? La hermana Igni, qué bonito se siente cuando ella adora al Señor, qué bonito se siente cuando Andy predica la palabra del Señor, y así sucesivamente. Otro va a dar testimonio de mí, no sea yo, sino que sea el mismo Dios, o que sea otra persona. Y otra cosa de las que más me conectan con Dios, pues por obvias razones también, es la alabanza. Una de las cosas que nos acerca a Dios siempre va a ser la alabanza. Así como David. David pasó procesos, una por culpa de él, ¿va? Y él anduvo ahí de adúltero, el muchacho, ¿va? Pero aún así, él con alabanzas, cánticos, que eran oraciones también. O sea, estos eran oraciones por medio de cánticos y alabanzas al Dios viviente, de arrepentimiento. Y fue escuchado, fue perdonado. Por eso la alabanza también nos acerca al Señor, porque en la alabanza hay poder. La alabanza ahuyenta a los demonios que posiblemente estén atormentando a alguno, así como a Saúl atormentaba un espíritu y David tocaba y esa presencia maligna se iba. Eso quiere decir que la alabanza también nos acerca a Dios. Y ayunar también nos ayuda mucho para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el género al que se refería a Dios, Jesús, desaparezca. El género de incredulidad, el género de falta de fe, que solo sale con ayuno y oración. Entonces, Dios siempre quiere estar cerca de nosotros. Y hay un sinfín de cosas que debemos hacer para acercarnos a Dios. Pero estas son las que más me calaron a mí, porque muchas veces tuve esos errores. Incluso los había tenido hasta el son de ayer, porque ayer fue que Dios me dio duro. Y Él siempre permanece fiel aunque nosotros no permanezcamos fieles. Y es por eso que el Señor siempre quiere una comunión con nosotros y quiere que seamos amigos de Él. Así como Él nos predicaba en el domingo, que fue una excelente prédica. Dios quiere una amistad con nosotros, quiere que nos acerquemos a Él. Entonces hay que ponerle ojo a las cosas que nos acercan a Dios y tanto como las que nos alejan de Dios, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que somos dignos de tener una amistad con el Señor. Si hoy, hermano, está recibiendo esta palabra es porque Dios dijo, no, ellos son dignos de recibir la palabra. Si yo recibí esta palabra, significa que soy digno de una amistad con el Señor, de estar cerca. Porque sé, hermanos, que muchos de todos los que estamos aquí en este lugar hacemos las cosas que acabo de mencionar. Esto no es como, hermanos, ustedes no hacen esto, yo sé que no lo hacen. Yo sé que lo hacen.
Es como un recordatorio de que lo están haciendo bien. Yo sé que ustedes muchas veces han ido a su cuarto a orar en secreto al Señor por algo que les ha dolido mucho. Y el Señor ha respondido. O aún no responde, pero ustedes saben que Dios va a contestar. Yo sé que ustedes alaban al Señor con todo su corazón, al igual que yo, y se quieren acercar a Dios. Sé que leen la Biblia para buscar un respaldo del Señor, para buscar una respuesta. Son cosas que Dios me ponía en mi corazón y decía, son cosas que ellos hacen, yo sé que lo hacen. Tal vez unos lo hacen de repente más que otros, otros tienen rutinas diferentes que otros, pero sé que lo hacen, sé que se acercan a mí, sé que tienen hambre por mí. Entonces, hermanos, sigan avanzando, sigan haciendo eso, esa búsqueda y mejorando cada vez más para que el Señor nunca se aparta de nosotros, pero para que nosotros nunca nos apartemos del Señor y siempre pensar en lo que me acerca a Dios. Entonces, hermanos, les quiero invitar a que se pongan de pie. Y así como les decía, alabar al Señor nos acerca. Y ustedes saben que normalmente los predicadores, los que nos toca a veces predicar, siempre terminamos con una alabanza, y es porque sabemos que aparte de estar alabando al Señor, estamos orando. Y la alabanza es el símbolo de que nosotros estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que va a hacer. Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos. Esta es una canción que todo el mundo ha escuchado y todos ustedes conocen, ¿verdad? Nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Todo tu corazón. Oh, hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh,
Estamos constantemente necesitando, Padre, acercarnos a ti, porque tú eres el único, Padre, que transforma nuestros corazones y que nos hace mejores. Padre, sabemos que tú nos aceptas tal y como somos. Nunca nos has reprochado nada, Padre, nunca nos vas a reprochar algo, Jesús, Padre. Solo pides que sigamos en tus caminos, Padre. Gracias, Jesús, Padre, porque siempre hablas a cada una de nuestras vidas, Jesús. Gracias porque sabemos que a veces nos alejamos de ti, pero aún así tú permites que nos volvamos a acercar, Jesús. Gracias por ese inmenso amor, Jesús, que entregaste por cada uno de nosotros al entregar a tu Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, Jesús. Gracias, Jesús, Padre. Permítenos permanecer en tu palabra. Permítenos siempre, Jesús, estar cerca de ti. No nos permitas entristecer al Espíritu Santo, sino que ayúdanos a avivar ese fuego en el Espíritu Santo, Jesús, Padre. Queremos ser buenos hijos, Padre, y presentarnos como obreros aprobados, que usan la palabra bien. Esos obreros, Jesús, que oran con todo su corazón, que alaban, Jesús, que leen bien tu palabra, Jesús. Gracias, Padre, Jesús, por hablar este día, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.